Bueno, eh, vamos a terminar con la unidad 8 y 9, la unidad de gestión de memoria. Algo que digamos, como para cerrar un poquito ya toda la idea de gestión de memoria, vimos los métodos de asignación, vimos ventajas y desventajas de cada método, vimos los tiempos de ejecución, de compilación, de carga, después algunos mecanismos como para ahorrar algo de memoria. Vimos los dos sistemas de asignación más importantes y que se utilizan hoy en día, digamos, esto quiero que lo tengan en claro, porque lo que es segmentación y paginación es lo que se utiliza hoy en día, el resto de los métodos son métodos que ya no se utilizan más, salvo en equipos viejos. Eh, y con respecto a la segmentación y a la paginación, eh, también tiene que quedar claro que ustedes al nivel que van a manejar, o sea, de alto nivel, no van a manejar ni la segmentación ni la paginación. Eso se va a encargar, obviamente, el sistema operativo y el hardware, la MMU, que es el que se encarga de todo lo que es gestión de la memoria. Esto como para no asustarlos tanto y para decir, cada vez que yo tengo que programar algo, tengo que setear la paginación, todos los registros. Eh, Al nivel que se programa hoy en día, no. Salvo que programes un sistema operativo y ahí sí vas a tener que saber todo lo que vimos. Pero ya conocen el principio por lo menos, cómo se gestiona la memoria actualmente, cómo lo gestionan los sistemas operativos actualmente. Y por último, lo que estamos viendo ahora, eh, que es gestión de la memoria virtual, también es otro método que tenemos para expandir la memoria o expandir el grado de multiprogramación. Habíamos empezado para hacer un recuento acá de memoria virtual, que, que nos permite mejorar. Después hablamos de los principios de localidad temporal y espacial. Esto básicamente sería si en algún momento eh, todas las páginas que utilizaba un proceso se cargaban, seguramente en otro momento donde cargue alguna de estas páginas, eh, seguramente el resto de las páginas que estaban siendo cargadas en el momento anterior también las voy a tener que cargar. Esto básicamente es como si yo tengo que hacer un trabajo y utilizo ciertas herramientas, esas herramientas seguramente van a estar en estas páginas. Y si vuelvo a comenzar a hacer el trabajo, no sé, empiezo a martillar, seguramente voy a necesitar clavos y martillo. Si nuevamente comienzo a martillar, seguramente voy a necesitar clavos y martillos. Y así con todo lo que necesite el programa en ese momento. Entonces eso va a ser lo que es la localidad temporal. Después la localidad espacial va a estar más enfocada al código secuencial. Si yo tengo un código secuencial, si termino de ejecutar la página 3, posiblemente tenga que ir a la página 4 y después de la 4 a la página 5 y así sucesivamente. Y después vimos este diagrama o este grafiquito que nos permitía, digamos, conocer cómo se swapeaba o, digamos, las formas que teníamos de swapear o de paginar eh, la memoria. Eh, la memoria virtual y la memoria física. Cómo era el proceso de gestión de la memoria virtual. Me parece, ¿tuvieron alguna duda? ¿Algo no entendieron cuando lo vimos? ¿Algo no les quedó claro? Supónganse que yo les pregunto en el integrador, bueno, explique el concepto de
gestión de memoria virtual. Ustedes lo pueden llegar a explicar cómo funciona con este gráfico. Les voy a pedir explique a través de un gráfico o del método que crea conveniente. ¿Lo van a poder hacer? ¿Se entiende conceptualmente? Yo, una duda. Sí. Suponete que la página está en el disco, después se carga la tabla de páginas. La vas a tener que cargar, sí, Ponele, exactamente, la vas a tener que cargar. Cuando la vaya a buscar primero la va a buscar acá, no la va a encontrar. sí, Ponele, acá la página 1 no está. Fíjate, va de la 0, 2, 4, 5, no está. Cuando no la encuentre, lo primero que va a tener que hacer es irla a buscar al disco para ver si realmente está, digamos, está cargada en el disco como mínimo, porque por ahí es una página que no, que es un código que esa página se carga una vez que eh, es necesaria. Suponete que tampoco estaba en el disco, la vas a tener que cargar. La vas a tener que cargar digamos, si la tuviste que cargar como ponerle de una biblioteca dinámica, la va a tener que cargar en el disco y después la va a tener que cargar en la tabla de páginas. Y al cargarla en el disco también la tiene que cargar en memoria física. Si trabaja con este método, digamos, todo en swap y lo que usa es la memoria física. Pero si la tenés en memoria física, sí o sí la vas a tener que cargar en la tabla de páginas. Una vez que la cargues en la tabla de páginas, vas a saltar al, al lugar donde te dijo de esa página y ahí sí seguís ejecutando. o sea, lo primero que hace es la carga en la memoria física, después en la tabla de páginas. Primero o sea, esto la va a tener que cargar en la memoria física, por lo que va a tener que hacer acá es el sistema operativo. Es un proceso del sistema operativo, ya no es el proceso en sí. Yo vengo ejecutando mi proceso, ¿no? Imagínense la planificación como la vimos con los N procesos que estaban en disputa, en la cola. Cuando la quiera cargar, o sea, cuando no la encuentre y el sistema operativo se produzca la interrupción, ese va a ser otro proceso. Va a haber un cargador del sistema operativo que tenga que cargar esa página en la memoria. Y una vez terminada de cargar la página en memoria, ese proceso del sistema operativo va a tener que modificar la tabla de páginas del proceso que lo llamó. Ok, Y ahí ya va a quedar modificado. Una vez que el proceso ese del sistema operativo terminó de cargar todo y quedó, digamos, todo correctamente administrado, cuando salte nuevamente al proceso, va a decir, anda a la página 1. La página 1 está y ahora sí la va a encontrar. Entonces, ahí vuelvo a ejecutar, digamos, en la planificación el nuevo proceso. Si es que se produjo un cambio de contexto, como se produjo una interrupción, vuelve al estado anterior y todo lo que habíamos visto antes. Pero sí, se carga la tabla de páginas, porque si no está en la tabla de páginas, no va a haber, no lo va a encontrar, no la va a encontrar nunca. Suponete que la cargó en memoria y se la puso a ejecutar, se corta ese proceso y lo quiere volver a ejecutar en otro momento, si no lo tiene en la tabla de páginas, tampoco lo va a tener, no lo va a tener acá, no lo va a encontrar, va a tener que ir a buscarlo nuevamente y esto ya estaba. O sea, una vez que quedó cargado la memoria, tiene que quedar cargado la información del proceso. Eh, pero bueno, la idea de este diagrama es que expliquen cómo funciona desde que yo requiero una página, no la encuentro o la encuentro, la voy a buscar a la swap, la cargo en la memoria física, ejecuto lo que tengo que ejecutar de esa página. ¿Tienen
mucha info acá como para hablar. Les iba a mencionar algo más. Está bien. Nosotros vamos a utilizar como información a la hora de gestionar la memoria virtual digamos, el estado de la tabla de páginas, o sea, si la página que yo estoy buscando está en memoria física, y esto me da el pie para lo que viene acá, y si el bit de presencia P se encuentra activado. Esto sería la paginación por demanda. O sea, las páginas se cargan en memoria física solo cuando se necesita. O sea, esto sería todo en swap y lo que uso en memoria física. Es básicamente lo que tenemos acá explicado. O sea, paginación por demanda. Acá lo que se conoce es como lazy, es un paginador perezoso, digamos, que mueve solo las páginas que necesita. ¿Y cómo es el análisis? Voy a ver acá la pregunta que consulta Facundo. ¿Cómo sería el problema que usted nos daría? ¿Qué tendría que hacer si no le encuentra en la tabla de páginas o algo por el estilo? Es lo que mencioné recién, Facundo. Si no le encuentra en la tabla de páginas, se produce una interrupción, un proceso del sistema operativo va a tener que ir a buscar esa página a la swap. Si no la encuentra en la swap, lo va a tener que ir a buscar al cargador que tiene el programa en digamos, en la línea de código. La va a tener que cargar en la swap, la página. Una vez que la cargó en la swap, la va a tener que cargar en la memoria. Una vez que la cargó en la memoria, va a tener que modificar la tabla de páginas de ese proceso para que se cargue, digamos, la próxima vez. Porque si yo no mantengo toda esta información administrativa actualizada, no lo voy a poder tener para cuando, digamos, se vuelva a ejecutar este proceso. O sea, cuando haya un cambio de contexto y haya una planificación de uno a otro proceso y vuelva a este proceso, si no lo tengo acá, no la voy a poder cargar esa página. Sin la tabla de páginas no puedo acceder a lo que tengo que acceder de ese proceso, si no lo tengo actualizado. Lo que les quería decir era que adicionalmente a si está o no en la tabla de páginas, también voy a tener dos bits que son muy importantes para lo que es paginación, que es el bit de presencia, que me va a decir si la página está presente o no en la memoria física, y el bit M de modificado, que me va a servir para hacer el refresh que vimos acá. O sea, si yo modifico una página en memoria, en realidad modifico la memoria y el dato real con el que estoy trabajando, en algún momento voy a tener que modificar la información que tengo en la swap. Si no, lo que tengo en la memoria física y lo que tengo en el disco va a ser completamente distinto. Entonces lo que vamos a hacer es, cada tanto tiempo, o una vez que termino de trabajar con la página en cuestión, modifico toda la página. Esto normalmente lo que se hace es, se verifica este bit de modificado, y si ese bit fue modificado, replico la información que tengo en memoria física a la memoria que tengo en la swap. En realidad la página que tengo en la swap. Entonces, estos van a ser los casos que puedo tener digamos, en la gestión de memoria con paginación por demanda. Voy a tener, por ejemplo, la página 0, que no voy a tener frame asignado, y el bit de presencia me va a decir 0, quiere decir que no está presente, y 0 quiere decir que no fue modificado. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es cargar la página en la memoria. Voy a tener que ir al proceso y cargar la página en la memoria. El segundo caso, donde yo tengo una página, la página 1,
me va a decir que está en el frame 2, pero no está presente. Entonces, esto trabaja en conjunto con el bit de presencia, o sea, que esté en el frame, puede ser que no esté actualizada la tabla de páginas. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es ver dónde realmente está la página 1. Porque puede ser que la página 1 no esté en la tabla de páginas, pero el bit de presencia no esté correcto. O sea que no fue actualizado correctamente. O sea, no está cargado en memoria física y alguna vez estuvo. Esto puede ser porque, supónganse, liberé espacio, ¿no? Liberé espacio para otra página y no modifiqué la tabla de páginas. Entonces me va a decir que está en el frame 2 de acá, pero en realidad lo que está en el frame 2 no es correcto, porque el bit de presencia no está en 1. Exactamente, y modificar la tabla de páginas. O sea, lo que está diciendo Facundo es, en ese caso hay que agregar a la tabla eso sería la tabla de páginas de la memoria, esos frames nuevamente, sí. O sea, vas a tener que decir, acá, si está en el frame 2 y no está presente, quiere decir que lo que tenés en el frame 2 no es correcto. Entonces, lo que vas a tener que hacer es ver en qué lugar de la memoria lo podés dejar, suponete, no sé, en el frame, alguno que no haya utilizado acá, no sé, en el 10, vas al frame 10 y lo pones ahí, y lo modificás en la tabla de páginas. Y ahora te va a decir, la página 1 está en el frame 10 y está presente. Que va a ser el caso, este mismo caso, digamos. Pero voy a dejar como estaba antes, así no me queda nada cambiado. El tercero de los casos va a ser la página 2, se encuentra en el frame 9, tiene el bit de presencia en 1, esto significa que está presente en la tabla de páginas y en la memoria física. Esto está en la tabla de páginas y quiere decir que lo que está es real. Y esto fue modificado. ¿Qué significa que fue modificado? Que fue modificado con respecto, no recuerdo cuál era, la página 2, a ver si acá aplica, la página 2 fue modificado con respecto a la información que tengo en la swap. O sea, lo que voy a tener que hacer acá es que la página 2 la voy a tener que refrescar contra la swap. Voy a tener que hacer un refresh ahí. Bueno, y el último de los casos es el que vimos antes con esta modificación, digamos, que el frame está presente en la tabla de páginas, que es correcto, el bit de presencia está en 1, o sea que también es correcto la información que está presentando en la tabla de páginas, y que no fue modificado, o sea, no le tengo que hacer un refresh. Esto lo que se va a hacer, en realidad, no es hacer un refresh cada vez que yo modifique una página, sino que cada vez que tenga o cada tanto tiempo, por ejemplo P5 acá, supóngase que durante un periodo lo que se hizo, se modificó P4, P2 y P5. Bueno, en la siguiente, en el siguiente refresh periódico se van a modificar todas estas tablas, perdón, todas estas páginas. Voy a replicar la información que tengo en memoria a disco, en memoria a disco, en memoria a disco. Y ahí ya tengo todo actualizado. Si tengo todo actualizado, esto ya no lo tengo, ya lo hice, y este bit que estaba desactualizado, lo tengo otra vez a 0, tengo que cambiar ese bit a 0. Ahí lo dejo a 1 porque si no me va a quedar un chino
y la próxima vez que lo vuelva a abrir no lo voy a poder entender. Y estos van a ser todos los casos posibles para lo que es la paginación por demanda. ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos a la siguiente y ya esto es un... Esto sería un poquito más de para qué utilizo la paginación por demanda o bajo demanda, que es el caso, por ejemplo, de las bibliotecas compartidas. Las bibliotecas compartidas, lo que hago es cargar una página y esta página es compartida para para todos los procesos. Fíjense que acá tengo dos procesos y utilizo, si recuerdan la gestión de cuando como es manejaba, ya se me, más atrás, gestión de memoria dinámica, más atrás, acá. El montaje dinámico y de bibliotecas compartidas. Acá lo que voy a tener es un código que me dice dónde saltar a la biblioteca que está residente en memoria. Entonces lo que yo voy a tener acá es este salto a una biblioteca que se encuentra en memoria virtual. Y cuando la necesite la voy a cargar a memoria física. Entonces ahí me ahorro de cargar n veces una biblioteca compartida en la memoria física. Si recuerdan, yo necesitaba acceder a un sector de código. Primero tenía que verificar que esa biblioteca no haya sido cargada anteriormente. Si no había sido cargada anteriormente, la cargo a la memoria física y a la memoria compartida, y ahí la accedo. Y una vez que la accedo, todos los procesos pueden accederla. Esto es para dar un ejemplito de paginación por demanda. Después lo que vamos a tener es la forma de asignación. Y algo mencionaron la semana pasada de cuál era eh, la política que podía tener la paginación a la hora de reemplazar una página en la memoria física. Entonces, podía tener una política de asignación fija, donde un proceso requiere una cantidad de frames fijos. O sea, yo tengo un proceso que tiene 5 páginas, y esas 5 páginas requieren que estén las 5 en memoria. Ese sería el caso de asignación, política de asignación fija. O puede ser que tenga una política de asignación dinámica. O sea, yo tengo un proceso que tiene 10 páginas, de las cuales eh, requiere, no sé, 3 para funcionar, 4, 5 o lo que sea. Y eso va cambiando en función de la ejecución. Y después puedo tener políticas de asignación local, donde digamos, la sustitución de una página va a ser del mismo proceso. O sea, el proceso requiere frames y el mismo proceso sustituye sus propias frames. O sea, yo tengo eh, una asignación dinámica con sustitución local, donde tengo 5 páginas. Es un proceso que tiene 10 páginas a ejecutarse en total, pero deja 5 en memoria. Esas 5 se van rotando. ¿Y de quién sustituye las páginas? Cuando no tiene, cuando necesita una página nueva, supónganse que está en 5 y quiere ir a la sexta, no puede poner más de 5 porque tiene una asignación como máxima de 5. Va y busca
una página propia que no necesite. La quita esa página propia y carga la que necesita. Y después una sustitución global. El proceso requiere frames y le quita frames a otros procesos. O sea, en el caso que teníamos por acá arriba, todas estas páginas son de este proceso, pero podría tener otro proceso acá que tenga otras páginas, otros P1, P2, P3, P5, P0. Y cuando este proceso necesita una página, un lugar en la memoria, en vez de quitar a sus páginas, quita las páginas de otro. Y acá creo que me dije todo. Ahí lo recordé lo que me faltaba. O sea, voy a repetir todo lo que vimos recién. Puedo tener políticas de asignación y de sustitución, ¿no? Puedo tener una política de asignación de páginas eh, fija, o sea, un proceso requiere 5 páginas para que estén en la memoria. Por ahí el proceso tiene más de 5, ¿no? Pero para que se corra necesita 5. Y tengo siempre esas 5 y cuando necesito una nueva, voy a tener que sustituir una de las que ya tengo por otra que tengo que cargar. Pero siempre voy a tener 5. Y esto me va a dar pie para otra cosa que ahí recordé. O puedo tener una asignación dinámica, o sea, yo tengo un proceso que tiene 5 páginas, pero por ahí en algún momento necesito 6 y la tengo que cargar la sexta. Necesito 7 y tengo que cargar la séptima. Necesito 8 y así con las que necesite. O sea, la asignación es dinámica, no siempre es 5. Siempre es variable. Y después es el tema de la sustitución. Si la sustitución es local, lo que hace el proceso es eh, quita sus propias páginas de la memoria física y agrega las páginas que requiere. Y después, sustitución global. Ese proceso, en vez de quitarse sus propias frames que no necesita en la memoria, quita las de otro proceso. Esto en realidad no lo hace el proceso en sí, digamos. No es que yo como proceso 1 le quito memoria al proceso 2 y tomo el control. Esto lo hace el sistema operativo. Imagínense que si no sería un colador por todos lados. Yo estaría compitiendo, peleándome con otros procesos y controlando lo que hacen otros procesos. Y no es la idea, esto lo va a hacer el sistema operativo. Y entonces, cuando ese proceso requiera un espacio en memoria, las, las, las frames que voy a quitar de memoria van a ser las de otro proceso y van a ser de sustitución global. Y esto me da un pie a que hay un tipo de asignación que es fija de sustitución local, pero no hay asignación fija de sustitución global, porque si yo necesito que mi proceso siempre tenga 5 frames en la memoria y en algún momento necesito agregar un frame más, si yo no saco una de las propias, o sea, no saco un frame propio, ya no es fija la cosa, porque en vez de tener 5 voy a tener 6. Sí o sí tengo que sacar una de mis frames de la memoria. O sea, la asignación fija global con sustitución global no existe. Y entonces
lo que pueden oler por ahí o lo que pueden ver, si tienen un poquito, si están despiertos y tienen el sentido de la intuición, que el tema de la sustitución, si bien eh, es un mecanismo que, digamos, que soluciona el espacio que va a tener cada proceso en la memoria, no es tan eficiente, digamos. ¿Por qué? ¿Qué creen que puede pasar acá? Yo tengo dos procesos, ¿no? O sea, sí, como si no hay nada. Vos decís, si no tenés memoria, vamos a hacer. O sea, si no tenés memoria, vos vas a tener, suponete, dos procesos, ¿no? Ya que estamos, sirve para entender todo el tema. Página 0 del proceso 1, vamos a decir. Página 1 del proceso 1. Página 1 del proceso. Página 2 del proceso 1. Página 3 del proceso 1. Acá metí la pata, porque página 4 del proceso 1. Sí, Facundo, se la va a terminar sacando a otro proceso. ¿Y qué implica que un proceso le quite páginas en memoria a otro proceso? Esto va a ser el proceso 1. Supongamos que tenemos un proceso 2 acá. Proceso 1. Proceso 2. Y empieza a fallar porque esto es la memoria física. Me quedó muy grande la memoria física. Va a empezar a fallar porque vas a necesitar en algún momento las páginas que tenías cargadas en memoria. Las páginas que tenías cargadas en memoria las vas a necesitar para el otro proceso y vas a tener que volver a cargarlas. O sea, acá estamos viendo, creo que me quedan en el aire ahí, pero no importa. Y ahora tengo que desparramar todo esto por la memoria. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. La memoria física tiene este tamaño. Ahí. Ese es el tamaño de la memoria física. Estamos cortos de memoria. Y ubico todo mi proceso en la memoria. Cuando quiero ubicar mi otro proceso en la memoria, no voy a poder ingresar todo mi proceso. Solo voy a poder ingresar este que tengo acá. Entonces, cuando tenga que cargar estas dos páginas que me quedaron acá afuera, no, perdón, tres páginas me quedaron, no estas de acá, por ahí el proceso 1 lo voy a terminar ejecutando completo. Pero cuando tenga que ejecutar la página 3 de este proceso,
voy a tener que o reemplazar alguno de estos de acá, pero eso va a depender si la política de asignación es fija o dinámica. Supongamos que es fija en 3. Si es fija en 3, voy a tener que reemplazar una de estas, la 0 o la 1. Y este proceso va a quedar con 3 páginas en memoria. Pero si ese proceso es dinámico, la única opción que voy a tener es reemplazarla de otro proceso. Piso esa, por ejemplo. Y en algún momento va a querer cargar esta y esta, y piso estas. Se va a acabar el tiempo del proceso 2 y va a querer empezar a cargar el proceso 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a querer otra vez cargar todo el proceso o las que necesite de este proceso. Supongamos que era asignación fija, nuevamente estas páginas en los frames de la memoria física. Y esto no es bueno, porque lo que va a suceder es que va a haber lo que se conoce como trashing, que es un fallo de página. O sea, un proceso necesita cargarse la memoria principal, lo mejor sería estar en la TLB. Si esto no sucede, comienza múltiples fallos de página sin que se realicen trabajos efectivos. O sea, estoy constantemente... ¿Dónde está Paint? Constantemente copiando información de disco a la memoria. De disco a la memoria. Entonces, eh, pierdo demasiado tiempo. Pierdo demasiado tiempo en la carga de páginas. Y esto sucede cuando existe sustitución local de asignación fija, frame fijo. Si necesito un frame más, saco de memoria un frame que estaba necesitando para seguir con el trabajo, para realizar, digamos. Entonces, sí o sí tengo que sacar uno de los que ya tengo. O acaba de existir una canibalización de los procesos, que es lo que vimos recién. ¿Dónde lo tengo? Acá. Que el proceso 2 le sacó memoria al proceso 1. Entonces el proceso 1, para volverse a cargar, tiene que cargar lo que tenía en memoria secundaria, cargarlo en memoria física y nuevamente ejecutarse. Pero por ahí cuando quiere volver a ejecutarse, estuve más tiempo moviendo la información de memoria secundaria a la principal y todavía no empecé a ejecutar. Y, no sé, viene el proceso nuevamente 2 y otra vez le saca el control de la memoria al proceso 1 y las vuelve a poner ahí. Y cuando se va a ejecutar, se ejecuta muy poco y nuevamente toma el control del proceso 1 y lo vuelve a escribir. O sea, esto es una canibalización, es una contienda de procesos por el espacio de memoria. Y bueno, esto sería fallo, no encuentra espacio en la memoria para poder trabajar. Acá la única solución es empezar a sacar procesos de la memoria hasta que alguno de los procesos termine. Esto seguramente lo notaron en algún momento, que se la pasa leyendo en disco cuando tiene muchos procesos cargados. Es que está yendo a buscar las páginas del disco, las carga a la memoria y ahí procesa. Pero por ahí hay otro proceso que está peleando también por la memoria, que las va a buscar a disco, las carga a memoria, y entre los N procesos que tenés en ejecución, eh, se van peleando por la memoria física.
no sean, el tema es que, Facundo dice, el tema es que no sean importantes esos procesos, porque si es un proceso que siempre tiene que estar en ejecución, ¿qué sucedería? Se cae, digamos, lo vas a tener que cerrar. Y si no, te vas a tener que comer todo ese tiempo de trashing, de cambio de páginas, de un proceso por otro. Y en algún momento se va a descongestionar la cosa, obviamente, si vos lo dejás, no sé, 2 días, en algún momento se descongestiona. Pero ahí tenés un problema de métodos de asignación y de sustitución. Esto es más que todo para que conozcan dónde se maneja la memoria virtual. En Windows lo vas a manejar a través de estos 3 archivos, o en realidad dependiendo de la versión de Windows que tengas. En Windows 10 no me acuerdo cómo se llamaba el archivo de paginación. Esto es en Windows 95, 98 y 3.1. Y esto es más, no lo recuerdo. No lo recuerdo haber trabajado, digamos. Ya esto es demasiado viejo. Yo soy viejo, pero no tengo tanta memoria de qué archivo de paginación tenía en Windows 95 o 98. Estos archivos son archivos que trabajan sobre el file system y tienen digamos, la estructura para la gestión de procesos. Windows, vos decís, Facundo, que el Windows 10 trabaja con pagefile.sys también. Yo sabía que el Windows 7 trabaja con ese. Y después, igual habría que ver cómo es el tema. Ahora, cuando cortemos un ratito me fijo. Y después tengo la posibilidad, y esto en Windows nunca lo vi, de utilizar una unidad, de utilizar un disco como swap, pero en Linux se puede hacer tanto en gestionar la memoria virtual a través de un archivo o gestionar la memoria virtual a través de una partición. O sea, en teoría, y según lo que yo entiendo, trabajar con una unidad de swap va a ser mejor en rendimiento que trabajar con un archivo de paginación. Lo que, digamos, la conclusión que yo saco es que para trabajar con un archivo de paginación, de alguna forma necesitas como intermediario el módulo de que trabaja con el file system. O sea, vas a tener un salto más. En cambio, trabajar con la unidad de swap, directamente la información que vos tenés es información plana y trabajás con la información para manejar las particiones. Eh, entonces, como conclusión, Windows trabaja con archivos de paginación y Linux trabaja con archivos de paginación que se puede setear o con eh, particiones de intercambio directamente. Con una swap, si ustedes hacen un df-h en su Linux, les van a aparecer las swap que tienen y esas swaps se pueden achicar, agrandar, eso va a depender de cómo lo instalen en su momento o se puede expandir. Si no, adicionalmente se puede trabajar con un archivo de paginación y se le tiene que decir al sistema operativo dónde está ubicado y qué tamaño tiene. Esa es una configuración que la buscan en Google y lo pueden hacer tranquilamente. Eh, es más, agrandar el archivo de paginación es muy sencillo, no tiene mucha complejidad. En Windows eso también lo pueden hacer a través de una configuración, digamos, de cuánta memoria virtual quieren manejar. Y pueden achicar o agrandar el archivo de paginación. Esto es
se le pone el 50% de la memoria física. A veces se les pone el tamaño, el mismo tamaño que la memoria física. Va a depender mucho lo que quiera, de lo que quiera procesar en ese equipo. Digamos, ¿no? La idea no es tener un archivo de paginación demasiado pequeño porque si no, no tengo mucha... eh, no tiene mucho sentido. Tampoco demasiado grande porque si no termino mandando todos los procesos al archivo de paginación y la memoria sigue siendo lo mismo. Eso sí, si tienen un disco de estado sólido y un disco magnético, el archivo de paginación o la swap, mejor ponerla en el disco de estado sólido. ¿Qué más acá? Ah, bueno, esto es lo que les mencionaba recién. Acá tienen la unidad de swap. Esto lo ven en este es el fztab, que es un archivo de configuración. Si no, hacen un df-h y también lo ven. Bueno, y acá les tiro los comandos para generar el archivo de paginación. Y cargarlo en el arranque, porque si no lo cargas en el arranque es como que generas un archivo que no tiene, disculpen, que no tiene, ¿qué pasa, Jazmín? ¿Se cortó internet? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Escuchan? Sí, Ah, bueno, no, se te cortó a vos, Pipi, no sé. Ahora espera un cachito que ya la veo. Eh, lo tienen que configurar porque si no tienen un archivo que ocupa el espacio que ustedes le asignaron, en este caso 1 giga, pero no está siendo utilizado por el sistema operativo. Y esta de acá, esto me parece que sobra porque es una que había armado al principio. Si con la memoria virtual basada en paginación bajo demanda solo se carga las páginas cuando así se solicita durante la ejecución del programa, con lo que las páginas a las que nunca se accedan no llegarán a cargarse en memoria física. Podría tener las páginas cargadas en la memoria virtual, pero no en la memoria física, y solo las cargo con el paginador, con la paginación lazy y, digamos, el intercambio se hace cuando lo necesito. Un sistema de paginación bajo demanda es similar a un sistema de paginación con intercambio. Cuando queremos ejecutar un proceso, realizamos un intercambio para cargarlo en memoria, aunque en vez de intercambiar el proceso completo con la memoria, se utiliza un intercambiador perezoso. Esto era, o sea, antes de dar todo esto que di acá, de acá hasta acá, explicaba esto solo como para tener una intro, pero esto como para que tengan algo más. Y el meme final, que es más o menos, esto es un videito viejo. Videito viejo. Puede ser que se haya cortado internet, ande muy mal. A ver. ¿Siguen ahí? Entonces me borraron el... Ahí va. O se cayó YouTube. ¿Te anda YouTube, Has? Ahí va. Más o menos, creo que esta es su cara y su estado cuando empieza a explicar paginación, segmentación. Y espero que nadie
Vamos a hacer que buferee un poco. Película de domingo. Domingo, Canal 13, 4 de la tarde. Vamos a iniciar la clase magistral y espero que nadie me interrumpa porque me vuelvo loco. Buenos días, profesor. No tengan en cuenta la misoginia de la película, es una película de, no sé, 80, 90, pero Bueno, la explicación loca del profesor es más o menos, y la cara Tenemos que hacer un aterrizaje forzoso, de los estudiantes. ¿Cómo se inicia la clase? Hay 10 formas de tirar un cohete. Vamos a empezar a explicar. Yo conozco una. Por ejemplo, acá está la Tierra. Acá está Plutón. Si ustedes no entienden, vamos a ponerle a la Tierra A menos H al cubo. Y a Plutón le vamos a poner P menos Q a la enésima potencia. ¿Está claro? Superada la gravitación trascendental y asteroidal de las nubes cósmicas, de acuerdo a la nebulosa galáctica, y acá viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema acá? Porque hay dos pasos. El primero es la fase hiperbólica y la segunda la hiperbólica a la enésima potencia también, que superada la parte de la hipertensión más el dólar paralelo, el cohete hace ¡pum! Y termina la quinta fase. Y aplica hasta el dólar paralelo. Vamos. Si A es igual a B, B es igual a... Entonces, esto queda comprendido que llegaremos a Plutón describiendo la última parábola del mismo elemento altruista. Profesor, ¿qué pasa si la elíptica de un meteorito choca con las parábolas? No para la parábola. Ha terminado. Acá termina. Ha terminado la clase, por lo menos la de gestión de memoria. Che, Emilio, acá hay algo que yo no entiendo. Pregúntale a Gino, él entendió todo. Sábado a la mañana más o menos están todos así durmiendo. Así que bueno, esto sería todo lo que es gestión de memoria, toda la parte teórica. Ahora, en 5 o 10 minutos arrancamos la parte práctica. Voy a ver qué necesita mi hija. Y así aparte corto el video acá.